Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 para la clase de química y nos corresponde en este video explicarles lo que son las cifras significativas. Este grupo está integrado por mis compañeros Diego Guerrero, Jonathan Ortiz y quien les habla, Julián Pérez. Entonces en el video vamos a abordar este tema de forma general, algunas pautas sobre las cifras significativas y vamos a tratar de explicarles unas cuantas reglas que tienen. ¿Por qué es importante conocer y hablar de las cifras significativas? Bueno, estamos en un ambiente académico y puede resultar que en clases de física o química incluso, un alumno que esté resolviendo un problema numérico pregunte por el número de decimales que debería escribir en un resultado de una operación aritmética. También es frecuente que ante la duda nosotros presentemos el resultado tal cual, es decir, que escribamos todos los decimales que la calculadora nos ofrece. El objetivo principal de esta exposición es recordar las reglas fundamentales que nos permiten cumplir con una correcta utilización de las cifras significativas de un número cuando se realizan operaciones matemáticas. La presentación del resultado numérico de una medida directa, por ejemplo, la longitud de una mesa, tiene poco valor y si no se conoce algo de la exactitud de dicha medida, pues una de las mejores maneras de trabajar consiste en realizar más de una medida y proceder con el tratamiento estadístico de los datos para así establecer pues, un resultado con un buen límite de confianza. El procedimiento seguido del registro de medidas en un laboratorio debe ir pues, por este camino, con un tratamiento estadístico que genere un límite de confianza superior al 90%, aunque lo más normal es que este sea del 68%, que corresponde a la desviación estándar absoluta. Ahora bien, fuera del laboratorio y en ocasiones adentro, lo más común es utilizar el llamado convenio de cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Bueno, las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y que por tanto, al ser reales, pues aportan alguna información. Resulta que toda medición experimental es inexacta y debe expresarse con cifras significativas. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que medimos la longitud de una mesa con una regla que está graduada en milímetros. El resultado puede expresarse, por ejemplo, como 85,2 centímetros. Pero no es la única manera en la que podríamos expresar este resultado. También lo podemos expresar en metros, en decímetros, en milímetros. Y se verían tal que así. En metros, 0,852. En decímetros se vería 8,52 decímetros. Y en milímetros serían 852. Desde cómo se exprese, el resultado tiene tres cifras significativas, que son los dígitos considerados como ciertos en la medida y cumplen con la definición, puesto que tienen un significado real y aportan información. Así que un resultado expresado como 0,8520 metros pues no tendría mucho sentido, ya que el instrumento que estamos utilizando para medir no sería capaz de resolver la 10.000ª parte del metro. Por tanto, y siguiendo con el ejemplo, el número que expresa la cantidad en la medida tiene tres cifras significativas, pero de esas tres sabemos que dos son verdaderas y una es incierta, la que aparece subrayada a continuación. Es importante decir que hay una norma, una cierta regla que no es muy conocida o que no se expone siempre que se habla de cifras significativas y es el convenio de cifras significativas. Este convenio asume que cuando un número se expresa con sus cifras significativas, la última cifra siempre es incierta. Esto es debido a que el instrumento utilizado para medir no es perfecto y la última cifra que puede apreciar es incierta. ¿Cómo de incierta? Pues en general se suele considerar que la incertidumbre es la cantidad más pequeña que puede medir el instrumento. Las reglas para establecer las cifras significativas de un número dado tenemos 6 reglas principales. Entre ellas tenemos la número 1, que es el número que no contiene ceros. Todos los dígitos son significativos, como este ejemplo que tenemos. Para la regla número 2, nos dice que todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Por ejemplo, este número que tenemos aquí, que tiene 4 cifras significativas. Para la regla número 3, tenemos que los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es cero, sirven solamente para fijar posición en el punto decimal y no son significativos.
Por ejemplo, tenemos este de 2 cifras significativas y este que tiene 4 cifras significativas. En un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal siempre son significativos. Por ejemplo, el primero tiene 3 cifras significativas y el segundo ejemplo que pongo tiene 4 cifras significativas. Regla número 5. Si un número no tiene punto decimal y termina con uno o más ceros, pues dichos ceros deben ser o no significativos. Para poder especificar el número de cifras significativas se requiere información adicional. Y para evitar esas confusiones, pues es conveniente expresar el número en notación científica. No obstante, también se suele indicar que dichos ceros son significativos escribiendo el punto decimal solamente. Si el signo decimal no se escribiera, dichos ceros no son significativos. Por ejemplo, el primero tiene 2 cifras significativas y este segundo ejemplo tiene 4 cifras significativas con la coma al final. Regla número 6. Los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas. Y entonces, para definir qué es un número exacto, pues son aquellos que se obtienen por definición o que resultan ser contar con un número muy pequeño de elementos. Que es, por ejemplo, al contar con el número de átomos en una molécula de agua obtenemos un número exacto, que sería 3. Al contar las caras de un dado obtenemos un número exacto, que sería 6. Por definición, el número de metros que hay en un kilómetro son 1000 y ese es un número exacto. Bueno, así culmina nuestra exposición para la clase de química, hablando sobre las cifras significativas. Les agradecemos por su atención y esperamos la colaboración del profesor para una excelente calificación.